Ok, Shabbat Shalom todavía, ¿verdad? Por lo menos acá en Florida todavía no ha oscurecido. Shabbat Tov en aquellos países donde ya ha oscurecido y pasaron pues el primer día de la semana. Quisiera saludar a nuestros ministerios asociados y ministerios de la casa. Tenemos a Rabino Ícaro en Brasil, tenemos a Roe César y esposa en Caracas, Venezuela, Juan Carlos y esposa Caracas, Venezuela, Regi y esposa en Florida, Ceballo y esposa en Perú, y David González y esposa junto con su grupo, su comunidad, que está en el oriente de Venezuela. Así que pues saludamos a todas las familias de Ana y Roy, tanto los líderes como todos aquellos que están alrededor del mundo. Ya mañana al atardecer tenemos entonces Sukkot. Entonces Sukkot es alegría, ¿verdad? Sukkot es como decir, pasamos el juicio, pasamos el examen, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, vamos a la eternidad. Por eso es que Sukkot también representa pues ese tiempo en que estaremos pues reinando con nuestro Mesías y entraremos pues a esa etapa, ¿verdad?, que viene después del juicio, en la misma eternidad, donde también seremos entonces galardonados de acuerdo a nuestra obra. Así que en los días anteriores pues tuvimos un tiempo de lo que es arrepentimiento, lo que es pedir perdón, para entrar a Sukkot, que es alegría, ¿verdad? Una vez que ya uno es juzgado. Y quiero traer a colación la palabra del Señor, porque vamos a hablar algo del perdón. Está en Mateo capítulo 18, Pitiajos Monaestre, Mateo 18, verso 23, cuando habla de los deudores, ¿no? Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Cuentas. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero sabiendo que el siervo halló a uno con sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, una cantidad mínima, 100 denarios, cuando más bien él debía 1,000 talentos o 10,000 talentos. Entonces dice aquí, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se contrictaron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me robaste. ¿No debías tú también tener misericordia? Porque me rogaste, perdón. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Wow, aquí hay algo fuerte, y es que cuando uno no quiere perdonar la deuda, el Señor dice que es malvado. Una persona es malvada, somos malvados si no queremos perdonar la deuda. Entonces, fíjense ustedes, la cuestión del perdonar la deuda es algo que nosotros constantemente tenemos que vivirlo y tenerlo presente, porque hay deudas que están en nuestra familia, hay deudas que están en nuestra generación, hay deudas que están allí, pero todavía no han salido a juicio, ¿entiendes? Y puede ser que en los años salga a juicio y el Señor la muestre. Por eso uno debe estar atento a todas estas cosas,
Porque en la medida que nosotros pedimos perdón y somos perdonados, en esa medida vamos a quitar un sinnúmero de situaciones que pueden ser negativas, ¿verdad?, para nuestras vidas. Así que, bueno, comenzamos entonces con Mateo 18, ¿verdad? Y me llama la atención cuando dice aquí, cuando él le ruega y le dice, ten paciencia conmigo que yo te lo voy a pagar. Porque aquí la palabra pagar aparece 1, 2, 3, 4, como 5, 6 veces. Pero esta palabra en hebreo viene de la raíz shalom. Entonces shalom es pagar. Por eso tú dices en hebreo meshalem, pero también significa paz, también significa victoria, también significa prosperidad, también significan otras palabras, tiene otro significado pues que son de bendición para el hombre, eso es lo que quería decir. Tiene otro significado de bendición para el hombre, no solo es paz. Entonces, esta palabra de meshalem acá, o shalom, que es pagar, me hace recordar entonces las palabras que dijo Yeshua en el madero, en el Calvario, cuando él dijo consumado es. Por ejemplo, en Juan capítulo 19, Yohanan 19:30 dice, cuando Yeshua tomó el vinagre, dijo consumado es. Ahí cuando nosotros leemos en hebreo es la palabra nishelam. Nishelam viene de shalom o meshalem, que significa pagar. Entonces, en consecuencia, nosotros podemos pagar, así como dice aquí, todo lo que nosotros debamos, nosotros y nuestra generación antigua, nuestros antepasados que dejaron cuentas pendientes, nosotros la podemos pagar porque Yeshua pagó por nosotros en el madero. Él se hizo maldición por nosotros y pagó, y él lo dijo públicamente, y allí tomó toda autoridad y todo poder cuando dijo, yo pago, consumado es. El asunto es que esas deudas muchas veces no se manifiestan delante de nuestros ojos, pero sí se manifiestan las consecuencias de esas deudas. Y por eso es que algunas veces nos cuesta un poco entender situaciones de nuestras vidas, pero de acuerdo a la escritura podemos ver que posiblemente haya deudas de nuestros antepasados. La paracha de hoy es Azinu, que es oye. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Que oigamos lo que el Señor nos está diciendo. Y vuelvo a la misma palabra que siempre hemos dicho. Si oyeres, si oyeres, si oyeres. Porque muchas veces el Señor nos dice las mismas cosas desde el principio. Pero a veces no la oímos. Y para oírla, entonces yo tengo que meterme. Yo tengo que buscar su presencia, tengo que meterme con Él para que Él hable a mi espíritu, así como hizo David en una oportunidad. Cada vez que nosotros pedimos perdón, cada vez que nosotros perdonamos, estamos haciendo justicia. Somos un instrumento de la justicia del Señor. Somos un instrumento del amor del Señor. Por eso, aquí está la parábola donde Él le perdona a su siervo, a su sirviente, le perdona 10,000 talentos, y su siervo, a su consiervo, no le quiere perdonar 100 denarios. De talentos a denarios, de 10,000 a 100. Y por eso entonces el señor de la casa le dice que es una persona malvada, y por no haber perdonado, tampoco será perdonado. Pero aquí dice que entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a nuestros hermanos sus ofensas. Entonces, por supuesto, es claro y contundente que el tema del perdón es tan importante, pero tan importante, yo diría que es doctrina.
porque sale de la palabra, sale de la boca del Señor. Y que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude porque el Señor es tan puro que cuando queremos comparar nuestro corazón al de Él, wow, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Ayúdame a perdonar los que me han hecho daño. Ayúdame a perdonarlos de verdad. Una cosa es que yo los perdone y otra cosa es que tenga cuidado, porque a veces hay malos entendidos. Yo puedo perdonar a una persona, pero si no nos entendemos, oye, entonces sigue tú por allá y yo sigo por aquí, ¿entiendes? Porque Rab Shaul y otros líderes que no entendían la visión, ellos discutieron, ¿verdad? Dice la escritura, pero eso no quiere decir que tenían amargura en su corazón, ni raíces de amargura, sino que bueno, mira, te amo en el amor del Señor, pero tú por allá y yo por aquí. Eso no quiere decir que yo no te ame. Entonces muchas veces malinterpretamos y el amor, entonces no, sí, yo tengo que amarrarme de barriga contigo y caminar contigo toda la vida, si no nos entendamos, pero perdóname, te perdono hoy, mañana, pasado y todos los días. Y debemos entender que cuando se habla de perdón es precisamente cuidar nuestro corazón de raíces de amargura. Hay unos pasajes en la Escritura que nos hablan y son bien interesantes con respecto a nuestra justicia. Porque en la medida que pedimos perdón, por eso es que constantemente tenemos que pedir perdón, constantemente tenemos que perdonar, y otra cosa, hacer el bien. Porque la justicia es una balanza, y en la medida que yo hago bien, la balanza se va a inclinar a mi favor. Pero si en mi generación atrás hay gente que hizo lo malo, que sí lo hizo, por lo menos en mi caso, y no todos fueron creyentes, ahí hay de todo. Yo veo mi generación atrás, yo veo idolatría, yo veo hechicería, veo derramamiento de sangre, veo injusticia, veo cualquier cantidad de cosas. Entonces, el Señor levanta en la línea generacional a alguien que tenga el conocimiento y la revelación de estas cosas para pelear la batalla, para entonces poner esto delante del Señor, quebrantar esto y poder caminar en victoria. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ¿por qué la palabra dice si no desmayamos? Porque a veces te provoca, oye, estoy cansado de hacer el bien y que me caigan a cuchillo, que me caigan a piedra, y tú tratas de hacer el bien, entonces vienen a hacerte el mal, al mismo que tú le haces el bien. Entonces son cosas que debemos saberlas caminar y debemos saberlas vivir. Pero eso no nos justifica hacer el mal. Tenemos que hacer el bien siempre y cuando podamos, porque en la medida que hacemos el bien, la balanza va a estar a nuestro favor. Y cuando venga un juicio, que puede ser de hace 300, 200 años atrás, de cualquier pacto que hayan hecho nuestros ancestros, nosotros tenemos la balanza a nuestro favor. Y el Señor puede cambiar el veredicto, o puede decirlo, todavía no, voy a dar más tiempo. Y eso lo podemos ver por lo menos en Segunda de Reyes capítulo 20. Ahí vemos el caso de Ezequías en Segunda de Reyes. Y es bien interesante esto porque, bueno, ya el profeta, fíjense, había hablado, le había dado la palabra de parte del Señor. Y ya, pues, estaba sentenciado, por decir así. Y sin embargo, el Señor tuvo misericordia de él. El 23 dice así: enfermedad de Ezequías. El profeta Isaías dijo, hijo de Amós, le dijo el Eterno, así ha dicho el Señor, ordena tu casa, le dice este profeta a Ezequías, ordena tu casa, ¿verdad? Porque morirás y no vivirás. Fíjense ustedes, morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo, te ruego, oh Adonai, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro.
Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Eterno de Adonai el Señor a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Adonai de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y amor a David, mi siervo. Entonces aquí había ya una palabra de parte del Señor donde le decía: mira, arregla tu casa porque vas a morir. Y por haber el rey hecho lo bueno delante del Señor y por haberse humillado, el Señor le dijo: bueno, está bien, he visto lo que has hecho, he visto que has llorado, que te has humillado a mi presencia, he visto tu proceder en la vida y me complace como rey del universo darte 15 años más de vida. Y voy a poner bendición y paz en el pueblo, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué él pudo hacer esto? Porque era un hombre justo delante del Señor. Era un hombre que se había esforzado en hacer el bien y lo que le agradaba al Señor. Entonces, todas las cosas que nosotros hagamos en rectitud, que nosotros hagamos en justicia, que nosotros hagamos de buena manera, eso de cualquier manera va a repercutir en bendición para nuestras vidas si no lo veamos. Hay otro caso más o menos parecido que está en Segunda de Crónicas capítulo 19, y ese es el caso de Josafat. En el caso de Josafat también pues Josafat pidió misericordia, o mejor dicho, el Señor vio las obras que él hizo, su proceder, y no trajo el juicio, aunque el profeta le habló fuerte porque él había hecho conexión con una persona que pues a los ojos del Señor no pertenecía ni estaba a favor del pueblo directamente. Segunda de Crónicas capítulo 19 dice aquí: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor, ¿no? Ahí había fallado. Pues has salido de la presencia de Adonai ira contra ti por esto. Fíjense, cuando dice esto es porque ya hubo un juicio en el tribunal celestial. Ya hubo un juicio donde el Señor, por la actitud de Josafat con bueno, aquí la palabra lo llama impío, por la actitud que él tuvo ya delante del Señor, ya hubo un juicio. Pero ¿qué salvó a Josafat? A Josafat lo salvó lo que dice la palabra: no nos cansemos de hacer el bien, porque a tiempo segaremos si no desmayamos. Y dice acá: pero se han hallado en ti buenas cosas, se han hallado en ti buenas obras, se han hallado en ti hechos que han agradado al Señor. No nos cansemos de hacer el bien. Se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar al Señor. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beersheba hasta el monte de Efraín, y los conducía al Eterno, el Elohim de sus padres. Pero se ha hallado en ti buenas cosas. Entonces, esas buenas cosas, ¿verdad?, es lo que trae justicia en nuestra línea generacional. Y que porque fíjese, ¿cuándo pasan estas cosas? Estas cosas pasan cuando el Señor las permite. Porque la consecuencia, por ejemplo, de una maldición es como una ruleta. Como una ruleta. Y si sale el número, bueno, salió el número. Y no queda otra cosa sino pedirle al Señor misericordia. El caso de David.
El caso de David es bien ilustrativo también porque en el caso de David dice la escritura que había hambre en el pueblo. Ahora, yo le voy a decir algo. David ya había sido rey. David había ganado batallas. David había sido ya proclamado. David era el rey de Israel. Pero David no entendía por qué había entonces 3 años de hambre. Y no entendía por qué. No entendía por qué. ¿Por qué 3 años de hambre? Entonces, resulta que había un pacto de Israel con los Gabaonitas. En Josué, capítulo 9. Israel con los Gabaonitas. Entonces, ellos perdonaron la vida de los Gabaonitas que lo habían engañado, pero por haber jurado por el Eterno, entonces no lo mataron. Entonces, ¿quién lo mató? Lo mató fue Saúl a los Gabaonitas. Y eso fue exactamente, o más o menos, 354 años después que se hizo ese pacto. Fíjense usted, 354 años después de haber hecho ese pacto, Saúl lo invalida matando a los Gabaonitas. Y como consecuencia, 41 años después aproximadamente, David resulta que tiene una situación de hambruna durante 3 años. Y estas son las cosas que nos ayudan a caminar de una forma más ligera cuando le oramos al Señor para que el Señor nos muestre qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, porque hay cosas que nosotros estamos viviendo que quizás a lo mejor no debemos vivirlas. Y entonces David se mete en oración fuerte, y el Señor le dice, fue por los Gabaonitas. Y es cuando caen en cuenta que Saúl entonces lo había matado y él tiene que hacer entonces un acto de justicia con los Gabaonitas. Y los Gabaonitas entonces le piden a 7 descendientes de hijos de Saúl para colgarlos, para matarlos. Y cuando hicieron eso, pues cuando cumplieron con eso, entonces cesó la hambruna y la situación, porque había una deuda y tenía que pagarse. Entonces el punto es eso, que a veces pudiéramos tener deuda, pero hay deudas que son mostradas a nuestro espíritu y vienen a nuestro conocimiento por revelación. Y ahí es cuando nosotros entonces, por revelación, cuando el Señor muestra, mira la situación de divorcio en tu familia, es por esto. Mira la situación de enfermedad en tu familia, es por esto. Mira la situación de muerte prematura en tu familia, es por esto. Mira la situación de escasez, miseria y pobreza en tu familia, es por esto. Esas cosas solo el Señor las va a hablar cuando sea el momento, porque ¿quién va a imaginarse que después de 40 años que Saúl los mate y se olvidaron 351 años atrás que se hizo un pacto? Imagínate, unas 4 generaciones, 6 generaciones, pues, se olvidaron que hubo un pacto, pero espiritualmente estaba vigente. Y cuando se quebrantó ese pacto que había hecho Israel, entonces vino lo que vino. Y entonces muchas veces están los hijos del Señor viviendo situaciones donde el Señor lo que quiere es que digamos qué es lo que está pasando. ¿Por qué esta situación que no debe ser? Yo me imagino a David, ¿verdad? Diciendo, mira, yo tuve hambre y tuve que pedirle pan a los sacerdotes y me tuve que estar en la cueva de Adulán y vivir muchas situaciones. Pero a estas alturas de mi vida, vivir esto no me suena, no me suena. Dime qué es lo que está pasando. Y esa debe ser nuestra posición. Y por eso es que en cada Yom Kippur, por eso es que en cada Yom Teruah, nosotros vivimos esos 10 días, ¿verdad? De arrepentimiento, de pedirle al Señor, muéstranos, porque hay cosas que tenemos que pedir perdón, no solo por las conscientes, sino por las que no sabemos, y la vamos a saber cuando el Señor nos las muestre. Pero esas cosas que el Señor muestra y que la ponemos en su presencia, porque Yeshua dijo, pago está, es lo que nos va a ayudar a caminar de una forma más cómoda la vida, caminar más tranquilos en la vida, aunque siempre vamos a tener batallas y siempre vamos a tener luchas. Entonces hay cuestiones, ¿verdad? Que están en nuestra línea generacional
Mire, nunca va a estar de más que uno pida perdón. Padre, perdona mis pecados y el pecado de mis padres. Nunca va a estar de más. Porque imagínense cuántas generaciones de aquí hacia atrás hay en nuestras líneas generacionales y cuánto pecado no se ha hecho. Entonces la sangre de Yeshua es poderosa, ¿verdad?, para limpiarnos de todo pecado, pero si hay algo, el Espíritu Santo lo va a mostrar y lo va a hacer, lo va a hacer. Cuando nosotros entonces declaremos por fe la palabra, ¿verdad? Porque Él dijo consumado. En días atrás yo tuve una experiencia y justamente la tuve acá, donde yo tenía, sentía que chocaba contra una pared, me metía por aquí y chocaba así como que yo estaba turbado, decía, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Y en la noche tuve un sueño y el Señor me mostró que yo le pedía perdón a una persona, aunque lo que yo había hecho era en forma indirecta, que no parecía muy grave porque bueno, pasó porque pasó y ya. Pero lo cierto es que el Señor me muestra en sueño eso y yo le pido perdón a esa persona, porque algunas veces pensamos que no es nada, y sí es. Y a partir de ese momento se aflojó todo y pude hacer lo que tenía que hacer. Entonces el Señor nos puede mostrar. Hay otras maneras como el Señor muestra, por ejemplo, por medio de sueños. Quiero dar el ejemplo de 2 nada más, 3, si me da tiempo, porque quiero terminar. Y es, por ejemplo, personas que sueñan que están desnudos. En los casos de este tipo de sueños, que están desnudos, que están sin camisa o que están sin ropa y tienen vergüenza, etcétera, etcétera, puede ser situaciones pecaminosas de atrás, ¿verdad? O puede ser que estén hablando mal de ti y en vez de cubrirte te estén descubriendo, como hizo aquel hombre, como hizo Can a su padre, ¿verdad? Sin embargo, Sem y Jafet lo cubrieron. Pero cuando muchas veces sueñas que estás descubierto o algo, y tú sientes vergüenza porque te pueden ver o algo así, puede ser, ¿verdad?, que el Señor esté diciendo, hey, quiero que te metas, quiero que estés más conmigo, quiero mostrarte algo. El Señor está avisando, mira, hay algo que quiero decirte, y es allí cuando nosotros tenemos que aprovechar, ¿verdad?, para pedirle al Señor dirección y poder entonces ser efectivos en la oración. Puede ser también falta de confesión, ¿verdad? Falta de confesión porque hay pecado y la confesión, y para eso es Yom Kippur, y para eso son todos los días del uno como creyente, para nosotros decir, hablar, confesar nuestras fallas y perdonar a los que tienen deuda con nosotros, pues, y no endeudarlos hasta que no venga, no lo perdonan. No, tú te desconectas, tú consumado es, ya te perdono, ya. Otro tipo de sueño, por ejemplo, que usted sueñe con perros. Hay personas que sueñan con perros. Bueno, ese tipo de sueños puede ser hechicería, puede ser inmundicia sexual que haya en la línea generacional, pero también tiene el significado de destrucción, ¿verdad?, el significado de pobreza, pensamientos inmundos a la mente, y esos ataques constantes. Entonces, pero llama la atención que eso tiene que ver con la pobreza. A un pastor le oí, a la pastora María sí también, que decía que el hombre que se acostara con una prostituta trae maldición de pobreza a su mesa o a su casa. Entonces no sabemos qué pasó atrás, pero el Señor sí lo sabe. Pero si nos está mostrando por sueño algunas cosas, allí es cuando nosotros entonces tenemos que actuar y tenemos que hacer lo que nos corresponde, porque ya Yeshua dijo, consumado es. Fíjense el caso de David. David no tenía la culpa, David ya era rey, David ya estaba en su estatus como rey, oye, ganando batallas y todo, y de repente ¡pum!, vino esto. Así que esa no es una cuestión de que
de que fue ayer, que fue antier. No, una situación de 40 años fue quebrantado y una situación de pacto de 350 años. Entonces, ¿qué no habrá pasado en la línea generacional de nosotros? Pero estas son las cosas que muchas veces se pasan ligeramente y seguimos en la vida, y pasan los años y seguimos igual, y pasan los años y seguimos igual, porque no nos hemos detenido, ¿verdad? No nos hemos detenido a esta, a escudriñar y a buscar y a poner atención en lo que el Señor nos está diciendo. El Salmo 22:16, creo que ahí habla, un salmo mesiánico, donde habla, están alrededor de mí como perros, porque el perro lo que busca es destruirte. Puede ser hechicerías de destrucción, todas estas cosas. Por eso es que nunca debemos dejar de orar. Constantemente tenemos que orar, porque nuestra línea generacional está contaminada, y pues es nuestro deber entonces empezarla a limpiar por medio de la palabra y por una lucha espiritual donde ya tenemos la victoria, pero también hay una lucha en el mundo. Entonces lo único que lo fortalece a uno en todas estas cosas es precisamente la oración. Si usted, por ejemplo, ha soñado con animales, con cocodrilos, por ejemplo, el cocodrilo también tiene que ver con la destrucción, al igual que el perro, con la destrucción, con la pobreza, la escasez, la miseria, con los pensamientos inmundos, con desviaciones sexuales, con todas estas cosas en nuestra línea generacional. El caso del cocodrilo, gente que ha soñado con cocodrilo, el cocodrilo tiene la particularidad que tiene la mordida más poderosa en el reino animal. Entonces son aquellas situaciones donde la bendición está como parada, frenada, como que te la tienen ahí y no la sueltan. Y el hombre muchas veces se empeña en tratar de abrirle la boca al cocodrilo con sus manos y no va a poder. Humanamente no vas a poder. Y es el problema muchas veces de querer obtener las bendiciones con fuerza humana o por medios humanos. Es espiritual, porque la mordida del cocodrilo la presión es de 2 toneladas. Jamás humanamente tú vas a abrir la mordida de un cocodrilo con tus fuerzas humanas, porque son 2 toneladas y media de presión. Mire, es la mordida más fuerte del reino animal, más fuerte que la del tiburón, de la ballena, del león, del tigre, de la hiena, del zorro, de quien sea. 2.000 libras de presión, ¿no? 2.000 libras de presión, creo que es. 2 toneladas de presión, perdón. Sí, 2 toneladas de presión. Bueno, entonces esto tiene la particularidad, ¿verdad?, que quiebra, despedaza, destruye, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos soñando con cocodrilos, sí, es porque en la línea generacional hay un bichito que está echando broma, que quiere destruir, que quiere venir contra nosotros, que quiere robarnos, ¿verdad?, lo que nos corresponde, pero tenemos el poder y la autoridad para destruirlo, y es allí donde tenemos que entrar al lugar secreto y decirle al Señor: muéstrame qué es lo que está pasando. Entonces Yom Kippur, entonces todos estos días antes de Sukkot, precisamente para darle gracias al Señor, porque tenemos la capacidad de perdonar, de ser perdonados, y aún los pecados que están escondidos en nuestra línea generacional, decirle al Señor: muéstramelo, Señor, para yo pedirte perdón y para que mi caminar en la vida sea más cómodo. Por eso es que siempre nosotros leemos en la Escritura que antes de un gran avivamiento y una gran bendición y una reconstrucción y un nuevo comienzo, hay un quebrantamiento y hay un perdón, ¿verdad?, de los hombres por sus pecados y el pecado de sus padres. Así que damos gracias al Señor por lo que está mostrando, y por eso fue que yo le dije, pueblo, que pusiéramos en Yom Kippur nuestra línea generacional delante del cielo, delante del Señor, para que el Señor nos muestre qué tenemos que quebrantar en el poder del nombre de Yeshua para ser bendecidos y para seguir caminando en victoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Estas palabras son luz para nosotros, para caminar en la vida
en una forma más cómoda y más victoriosa. Bueno, que el Señor te bendiga. Será hasta la próxima oportunidad y nos preparamos entonces para mañana y la semana que viene con la fiesta de Sukkot. Así que tengan una preciosa semana y será hasta la próxima. Shalom. Y bendecimos a Manuel Cabrera, a Judaísmo Mesiánico Bet Shalom, Brasil. Shalom.